Muchas gracias, José Luis, por esta entrevista. Felicidades por el corto. Y Gracias. quiero empezar con una pregunta que hace la aplicación que se llama Free Soul, que me llamó la Sí. atención el nombre, que es, a ver si me equivoco o no. ¿Crees que si intentamos olvidar todo y respirar, porque en muchos momentos del cortometraje te invita a respirar, a olvidarnos de todo, ¿cómo sería nuestra vida? También haces una especie de crítica a la rapidez del mundo, ya que no nos paramos a mirar a las personas, en este caso a la familia que es Sí, protagonista. sí, va en dos vertientes ahí. Va, por un lado, efectivamente, para mí, tiene dos lecturas. Por un lado, efectivamente, es una crítica, en cierta manera, a que nunca paramos, nunca nos pensamos a respirar y a pensar en nuestros actos y lo que vamos a hacer y si lo que estamos haciendo, cómo influye a otras personas, cómo reporta en otras personas nuestras acciones. Y entonces, si nos paráramos todos a pensar unos minutos al día y respirar y saber y pensar bien y pesar bien lo que vamos a hacer, es verdad que todo cambiaría un poco. Pero por otro lado, también hay bajo mi punto de vista, o sea, yo como creador, una crítica velada hacia una nueva corriente donde la gente se agarra a aplicaciones de coaching y cosas de ese estilo, donde simplemente conectar 20 minutos al día, por eso digo que hay otra parte donde la gente se agarra a ciertas cosas artificiales y creen que con esa parte ya están sanando como parte de su alma o su forma de comportarse con los demás, cuando yo creo que no, ahí hay cierta banalidad a la hora de enfrentarse a ese tipo de personas. Y entonces, tal, tú que has podido ver el cortometraje, siempre que se habla de una cosa en la película, se habla tanto en una vertiente como en otra. Se habla de una escala de grises muy grande donde creo que nos englobamos todos, ¿no? Algo que me ha llamado la atención, no sé si estaré equivocada, es muy bonito ver cómo la primera toma de contacto con esta familia son Sí. dos mujeres riendo, no las Ujú. escuchamos, escuchamos el primer sonido que escuchamos a los niños riendo, y al final, como cerramos ese círculo, digamos, con todos, pero mirando a los hombres de frente, porque a los hombres les vamos conociendo, pero de espaldas, Sí. empujando un carro. ¿Cómo querías encajar este punto? Para mí había una cosa muy importante en esta familia, ¿vale? Y era darle su sitio a la mujer y a la infancia, porque son motores muy fuertes en esta familia, que aunque son, como pasa en esta cultura, una cultura ciertamente machista, ¿vale? Donde las mujeres supuestamente solo están en casa, se quedan embarazadas muy jóvenes, se tienen que hacer cargo de niños y no tienen como otro tipo de vida, pero ves que cuando se tienen que adaptar a un entorno hostil, ¿vale? Un entorno hostil como puede ser un barrio europeo hoy en día, en cualquier ciudad europea donde se quieran adaptar. Las mujeres no solo hacen eso, o sea, hacen eso, o sea, cuidan de la casa, crían a los niños y salen a recoger chatarra con ellos, que eso es una cosa que no se muestra tanto en mi película, pero que es real. O sea, tienen la misma fuerza. Entonces yo quería darle ese sitio para mí era preponderante sobre todo el papel de la madre, ¿vale? De la madre, que es de la primera persona que vemos, con una de las niñas ahí riendo. Y quería darle, efectivamente, y quería darle esa frontalidad a ellas al principio y verlo a ellos como otro tipo tanto el padre como los niños, los vamos viendo, de hecho el comienzo en el coche, los niños simplemente a los hijos en el corto por detrás y al padre igual cuando va a recoger chatarra, ¿vale? Para después mostrarlo efectivamente al final a la familia al completo, donde igualamos a todos. O sea, hemos visto un comienzo donde supuestamente la madre está en casa, vamos viendo diferentes acciones, pero es verdad que la película yo creo que termina, en lo que se refiere simplemente a la parte de ellos, termina igualando, poniéndolo en el mismo espectro, el mismo nivel hacia el espectador, a cada uno de los personajes.
Otra de las cosas que me gustó mucho es la forma de interactuar entre las mujeres y los niños, cómo las mujeres están pendientes, incluso miran el móvil con los niños, en cambio a Sí, los hombres en el cortometraje les vemos más distantes, y es algo que me sorprendió, sí. esa unión entre la mujer Sí, y la infancia y los hombres más hacia otro lado. sí, sí, y realmente la relación es así. La relación entre ellos, como esa, los roles en esta cultura, en la romaní, ¿vale? Hay, sobre todo los que provienen de Rumanía, es así. O sea, en las mujeres hay un componente fuerte que son muy jóvenes. O sea, es que se quedan embarazadas en algunos casos con 14 años, 13 años, con lo cual tienen niños, como se pueden ver, que en el cortometraje no entramos a valorar eso ni entramos a hablar de eso, pero una de las niñas que se ve ahí, los chicos que tienen son sus hijos, no son hermanos suyos pequeños, son sus hijos realmente. Entonces, claro, ellas están viviendo una adolescencia donde tienen unos críos al lado, con lo cual tienen que vivir, intentan vivir esa dualidad donde ya ellas, una vez que se casan, porque ellas una vez que se casan, la chica rumana gitana, mientras no se case, tiene como una vida un poco más libre, pero una vez se casa, sí adopta como la cultura, bueno, como podía ser también aquí en España hace 50 años, donde ya la mujer se recluía más en casa y no tenía nada más, muchísimo menos libertades ni opciones para hacer en la sociedad. Y a ellas les pasa exactamente igual, con lo cual están viviendo una adolescencia donde, bueno, una adolescencia rota porque no llegan a poder desarrollarse realmente con niños pequeños a los que hacerse cargo y haciéndose cargo también de esos hombres. Hombres que ellos sí, el camino sigue siendo el mismo. Ellos han tenido hijos, pero su comportamiento sí es un comportamiento de adolescente, donde a ellos sí los puedes ver bajándose al parque a tomarse su cerveza o su Red Bull o lo que ellos hagan, y siguen ese tipo de horarios que llevaría un adolescente europeo. O sea, los puedes ver un viernes por la noche, alternando con quien tenga que alternar en el parque tal. Mientras ellas no, ellas eso se les corta de raíz. Es una realidad muy dura desde ese punto de vista. Sí, porque cuando ves el corto, a ellos les escuchas hablar en su idioma, en Sí, rumano, y yo pensaba, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué se estarán contando? Que también es otra de las cosas que a mí me llama la sí. atención de no Sí, el que poder no haya escuchar. subtítulos. Sí, que no haya subtítulos, Sí. de no poder escuchar su voz y al mismo tiempo con su sonrisa o con su seriedad te imaginas y al mismo tiempo no, que es algo que siempre... Sí, mi intención desde el primer momento no quería, por eso, porque como quería que la película, la crítica de la película es un poco al cineasta social, entonces no, una vez que yo a ellos lo subtitulara y me metiera realmente en lo que están diciendo, le diera, lo hiciera más entendible al espectador, estaría entrando en otro tipo de película. Entonces quería esa distancia, quería esa frialdad, en cierta manera, donde lo que estamos viendo es como... a ver, no un buen símil, pero bueno, es como cuando te ponen un documental de naturaleza y estás viendo eso, pues, ¿dónde? Vale, estás viendo eso y dices, pobrecito el león o la gacela que le ha pasado tal que se la ha comido el león, pero no quieres... Y mi intención era esa, que el espectador estuviera observando eso como nubilado, pero sin realmente saber a dónde le lleva lo que ellos están hablando, sino que se centrara realmente en su papel como espectador. Porque mi película habla analiza por lo que puede ser el cineasta, pero creo que termina apelando a todos nosotros, a las personas en general. O sea, no se basa solamente, empieza con el juego, con el rol metacinematográfico, pero termina, mi intención por lo menos era que cualquier espectador, viendo la película, se sintiera totalmente apelado, ¿no? A lo que le están contando y dijera, hostia, pues yo soy así, o yo estoy en circunstancias donde
me he podido comportar de tal manera ante estas personas o otro tipo de colectivos. No, no estoy señalando solo a este. Este ha sido por las circunstancias particulares que yo he tenido a la hora de rodar, ¿no? Sí, hablando de eso, lanzas muchas preguntas acerca de lo que decías. Aquí tengo algunas de ellas, pero hay algo que me gustó muchísimo y me llama la atención y es las preguntas que querías que el espectador se hiciese, ¿las tenías en mente o surgieron mientras estabas rodando o estabas montando? Surgieron sobre todo en el montaje. Surgieron más en el montaje. Yo tenía una estructura clara que fuera donde a mí me permitiera poder hacer este tipo de juego metacinematográfico, ¿vale? Entonces yo tenía sabía por dónde ir, pero sí es verdad que muchas, no todas, o sea, había, es verdad que la línea general de preguntas estaba clara, pero hay muchas de ellas que sí es verdad que surgieron una vez que yo estaba viendo ya lo rodado, ¿no? Y cómo me sentía yo o cómo también recordaba yo aquellos días donde yo estaba rodando con ellos, qué ocurrió, qué pasó, inventarme, porque claro, esto es un ejercicio de ficción, ¿vale? Entonces yo tuve que, vale, pensar en un cineasta, ¿vale? Que podía ser yo, en un cineasta. ¿Qué pasaría si ese cineasta hubiera hecho tal, después de rodar, pues se hubiera ido con unos amigos y hubiera dicho, pues mira, estos se han comportado de tal manera y yo me reí, o sea, esa sensación que tiene algunas veces, porque son sensaciones, no, no con este rodaje en particular, pero yo a lo largo de mi carrera lo he tenido en ciertas ocasiones, porque tú te has tirado todo un día rodando donde tú, eh, en cierta manera, tienes que estar muy alerta porque tú tú estás luchando por tu visión artística, tu manera de hacer, pero que no quiero decir que esto sea malo, o sea, tu visión artística, tu punto de vista es lo que va a facilitar el transmitir esta historia mejor a los espectadores, con lo cual es lo que tú tienes que luchar y es tu trabajo y estoy totalmente de acuerdo. Pero es verdad que algunas veces los cineastas que hemos estado muy en contacto con el cine social, tal, tensamos la cuerda, llegamos a puntos para intentar conseguir, para contar la historia en las mejores condiciones posibles, y una vez que acaba eso, tu trabajo se ha acabado con ellos. O sea, tú ya tu trabajo, tu montaje y tal. Y es verdad que hay veces, yo lo he vivido, que hay personas que se quedan con un vacío grande. Se quedan con un vacío grande porque un rodaje agita a cualquiera. Eso lo sabes tú también perfectamente con el movimiento cultural, ya sea una obra de teatro, ya sea un rodaje, cuando la gente convive buscando todo un fin, o sea, se hace una comunidad y que son como campamentos de verano. Y esos campamentos de verano se acaban y queda un vacío. Pues cuando trabajamos, los cineastas sociales o el cineasta social tiene que ser consciente de que cuando hace eso, cuando está en un rodaje, se crea eso. Y cuando te vas, a esas personas las dejamos en un vacío donde ellas ya después no saben ni lo que se va a ver en pantalla, ni lo que va a pasar, que no digo ni que sea ni bueno ni malo, pero que sí son cosas que te planteas y que creo que hay que tener en cuenta, que al final trabajamos con material humano, claro. ¿Te has planteado largometraje, cortometraje, hacer alguna exposición o hacer algo más plástico? Porque ahora no se ha puesto de moda, pero sí hay cineastas que hacen un corto, un largo y luego transponen todo o lo trasladan a fotografías, a otras formas de narración. ¿Has pensado en eso? El otro día, hablando con un compañero de profesión, que él está haciendo ahora bueno, una serie de instalaciones museísticas en nuestra ciudad, en Granada, lo planteamos y vamos a ver dónde queda eso, porque no sé el trabajo que me implicaría ahora, porque ahora realmente Relax se ha convertido en un largometraje. Es un largometraje que se llama Paraíso, que se va a estrenar, esperemos que ahora para 2026, para el principio de 2026, ¿vale? Que no solo habla sobre
el colectivo Gitanos Rumanos, se vino un rodaje mucho más largo, que esto se expandió y se habla de colectivo venezolano, nigeriano y tal, siempre siguiendo la misma premisa y la misma forma estilística que en Relax, ¿vale? Pero en un largometraje. Y sí es verdad que se habló de poder hacer algo a lo mejor, eh, lo haría más tirando al videoarte. ¿Vale? No sería tanto tirando a la fotografía. Creo que el sentido de la utilización de esta voz en off tan artificial con las imágenes creo que tiene mucha fuerza y es verdad que para una instalación museística creo que sí podría funcionar. Pero siempre trabajando con eso, con una voz en off así, porque ahora mismo incluso se pueden generar voz en off hiper perfectas, pero no, mi intención quería que el espectador cuando viera la peli viera una voz en off que tiene cierta calidez, pero que se viera que hay un componente artificial detrás de todo eso, de aplicación de que te, que te está apelando a ti, bueno, que no estamos muy lejos, o sea, cuando yo empecé a rodar esto parecía muy ciencia ficción y ya no, ya, o sea, se me ha pasado la tecnología. Yo cuando escuchaba la voz, la escuchaba, eh, bueno, la escucho humana y Sí, la escuchaba a mi mente, realmente, pues escuchando alguna aplicación de estas o a lo mejor sí. con una narradora, con una actriz narradora que te iba dando los pasos, ¿no? Y eso me gustó Sí, muchísimo y me hizo plantearme esta siguiente pregunta, no sé si es una locura. Si alguno de los protagonistas de este cortometraje le hubieses dado voz para hacer alguna pregunta, ¿qué tipo de preguntas de las que hace esta voz en off hubiese hecho? ¿qué hubiese hecho? Sí, mira, pues de todos los personajes que hay en la película, realmente la primera chica que sale junto a la madre, o sea, junto a Nika, sería porque era la persona más viva a nivel... eh, era una persona, era una chica de 15 años, pero hambrienta totalmente intelectualmente y con muchísimas ganas de aprender y de saber qué estaba pasando, ¿vale? Había otras personas, como te he dicho, los mismos hombres, y estaba rodando allí, se llegó a un acuerdo, rodé y punto. O sea, no, ni preguntaron ni quisieron saber nada. Pero yo creo que ella, ella sí, sí me hubiera preguntado, ella me hubiera preguntado. No lo hizo, ¿vale? Nunca me hizo una pregunta personal, pero yo creo que ella sí me hubiera preguntado y le encantaría saber ahora, entiendo, porque no puedo localizarla hoy en día. Le encantaría saber qué visión estoy dando de ella, qué visión estamos dando de ellos, cómo lo va a percibir la gente. Si me voy a... Si nos estamos riendo de ellos, si no nos estamos riendo de ellos, porque ellos... en Granada sufrieron y bueno, y sufren a nivel de redes sociales y porque ellos sí tienen contacto con eso, tener móviles y tal, pues ven perfectamente cómo la gente los denigra a nivel social. O sea, y hay un componente racista muy, muy, muy fuerte. Y ella, yo creo que sí le preocuparía mucho que qué visión, qué aspectos qué está percibiendo la gente o qué punto de vista voy a dar yo sobre su familia. Creo que le gustaría saberlo y que lo... Vale, me gustaría de hecho, me gustaría que viera la película. Vamos, de hecho, estamos luchando a ver si podemos localizarlo porque por lo visto parece que están en Marsella hoy en día. ¿Se Y vamos a intentar a ver. sorprendieron esta familia, por lo que dices tú, y es verdad que hay mucho estigma contra los gitanos rumanos? Sí. ¿Se sorprendieron que un cineasta les propusiera, oye, quiero que participes, quiero que salgáis? Sí, al principio, bueno, al principio no querían. Al principio no querían de ninguna de las maneras porque ellos pensaban. De hecho, me lo dijeron muchísimas veces, decían, es que esto es para Facebook, es para Facebook y nos va a poner en Facebook y lo van a ver y sobre todo se les preocupaba mucho que lo fuera a ver la gente allí en Rumanía, de donde ellos provienen, que no quería que los vieran, así, no sé exactamente, supongo que ahí hay una...
Un poco del problema del emigrante, de que me voy a buscarme una vida mejor y ahora me estás viendo aquí en las imágenes que está poniendo este hombre que no sé ni lo que va a mostrar, en una casa donde estamos viviendo 12, o sea, complicado. Entonces, yo creo que en ese sentido, ellos sí vamos, al principio sí, no querían ni en absoluto, pero una vez que accedieron, que para acceder, efectivamente, otra vez de nuevo, tuve que hablar con el patriarca y convencerlo a él, porque si no, no había manera, porque yo al principio entré en contacto con las mujeres desde el primer minuto a través de servicios sociales. Servicios sociales por los que me facilitaron el contacto, fui a reuniones, ellas tenían unos talleres de cocina y tal para integrar a estas mujeres y entonces yo asistí a esos talleres y pude entrar en contacto con ellas y ellas estaban encantadas, ellas desde el primer momento sí les apetecía, pero disculpa, necesitaba el visto bueno del patriarca, que me costó meses poder hacerlo, pero una vez que les dije que sí, todos se animaron y la verdad es que ya a partir de ahí no tuve ninguna cortapisa, o sea, tuve acceso en todo momento, a todas horas y de hecho muchas cosas se han quedado fuera, pero porque yo ya a nivel creo que desvirtuaba realmente a la película en mostrar una cosa que no era necesaria, pero tenía acceso a todo, o sea, me abrieron las puertas de par en par. Hablabas de ese taller de cocina en la que estaban estas Ujú. mujeres. ¿Les quisiste hacer ese homenaje de cómo las descubriste cuando aparece esa escena en la que ellas están sirviendo la cocina, están cocinando? Sí, sí, efectivamente, o sea, eso fue desde el primer momento, de hecho, en el cortometraje no se muestra tanto, si se les ve cocinando y tal, porque bueno, es la manera de hacerlo, y así es como conocí yo a Nika, que es la madre. Y sí, me interesaba mucho, aparte que es una cosa que es algo para mí, es una imagen atávica. O sea, el corte, la cocina, la sensación desde que ahí arranca el motor de una familia, el motor de lo que congrega a eso, porque lo hemos visto, de hecho en la película los vemos a todos por un lado, todos desperdigados, esto ya cuando Anika termina de cocinar, que es cuando acuden todos, ¿no? Aunque se vaya comiendo uno por un lado, otro por otro, pero para mí es algo esencial que de hecho es una constante en el resto de mi filmografía, ¿no? El tema de mostrar a alguien manipulando alimentos, no solo ya cocinando, ¿no? Y sí, y de hecho en el largometraje tiene muchísimo más peso el tema de los talleres de cocina y tal, porque sí es una parte de donde sí se va a ver en imagen, se ve todo ese proceso. Porque yo después seguí con ellas y ellas volvieron a los talleres de cocina, que era una cosa que creo que era muy interesante, que no era solo gitana rumana, era gente de diferentes partes del mundo que a través de la cocina eh, se iban conociendo, iban creando como una comunidad nueva de ahora estás viviendo en este barrio aquí en Europa, todos tenemos que intercambiar nuestra parte cultural y que mejor, ¿no? Que la parte culinaria, ¿no? Para conocernos. ¿Qué te enseñaron a ti, Nick, y su familia, que no pensabas que te fuesen a enseñar a ¿Qué nivel director, a nivel cinematográfico? que no pensara que no me fueran a enseñar. Sí, o Vale, que te sorprendió. vale. A ver, sí, pues me sorprendió porque al principio, como se puede ver en la película, no fue algo elegido, sino que empecé a rodarlos por separado porque era muy difícil juntar a la familia, ¿vale? Y me di cuenta, pasados los días y las semanas, que me estaban evitando esa parte. Vi que me estaban evitando el que lo rodara todos juntos. O sea, a mí me llamaban o yo lo llamaba y no le importaba que yo pasara un día entero con las mujeres allí rodando. O coger yo mi equipo, irme con mi equipo de grabación, irnos todos a seguir a los hijos cuando iban a recoger chatarra o cuando iba el hombre a recoger chatarra. No me ponía ningún problema y podía acceder a todo, pero yo quería juntar a la familia y siempre había una excusa, siempre había algo. Y ahí sí vi que había cierto pudor
a mostrarse todos juntos como familia, aunque al final sí pudo, se ve en la película que al final sí pudo hacerlo, pero sí fue algo que a mí me sorprendió, el que no, porque una vez que todos me estaban hablando, o sea, que había una relación fluida, o sea, yo ya me sabía la interioridad de toda la familia, quién es hijo de quién, qué tal, tal, o sea, no veía el por qué no, pero sí, creo que había ahí como un temor al mostrarse todos juntos y creo que viene de parte, otra vez en ese sentido, de los hombres de la familia. De los hombres de la familia. No sé si hay ahí cierto pudor a mostrar cómo está su familia, porque ya sabes, por el rol este de macho, de que tengo que llevar a mi familia y yo soy el que proveo y tal, y mira las circunstancias en las que estamos. No sé si viene por ahí. No llegué a saber exactamente el por qué. Me puedo hacer mi idea, pero no lo sé, no lo sé claramente. Hay una escala de gris ahí grande. Si Relax fuese una sola fotografía de todo el rodaje, ¿cuál sería para ti? Para mí sería el plano de, de la mujer, o sea, lo que es el cartel de la película, de hecho. Lo que es el cartel de la película. La madre sentada en el sofá cama con un niño, con una niña tirada allí esperando a que pase el día. Creo que muestra muy bien la intromisión del cineasta y la realidad a la que nos enfrentamos todos, tanto el espectador como el cineasta, ¿no? Ante lo que vamos a ver. Pues muchísimas gracias, José Luis, por este tiempo, por este rato y por la Muchísimas gracias a entrevista. ti.